A mí me gusta hacer un resumen. La última escritura que vimos fue cuando el apóstol Pedro les pregunta a los otros judíos respecto a los gentiles que acaban de recibir el Espíritu Santo. Les dijo así: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es decir, acababan los gentiles de recibir el Espíritu Santo por la predicación del Evangelio. Y entonces Pablo dice, pues esto es lo que necesitan, es ser bautizados en agua. Porque si ya son cristianos, ya recibieron el Espíritu Santo, el bautismo en agua es esencial también. Por eso les hace la pregunta, porque paso seguido, él les quiere bautizar, no sin antes hacerles la pregunta a los judíos, pero una pregunta que va endulzada, una pregunta que va con sazón, una pregunta que ya va con la respuesta incluida, ya que estos recibieron el Espíritu Santo así como nosotros. Es decir, ya no hay diferencia. Ya no había diferencia. Para entonces, igualitos, judíos y no judíos cristianos, hablando de los cristianos, eran lo mismo. Y terminó diciendo, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. No en el bautismo de Juan, y esto lo vamos a aclarar un poco. En el bautismo de Jesús les bautizó. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días, y así fue, se quedó. Dando este brinco, vaya a hacer la pregunta un poquito retórica, que es el tema de hoy. Se llama, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Buena pregunta. Los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, por eso se tenían que bautizar. Pero como el desarrollo de la iglesia, una nueva iglesia, tenía que ir implementando las cosas que habían de ser agregadas a lo que iba a hacer la iglesia y cómo iba a ser la iglesia de ahí en adelante. Recuerden que el libro de Hechos se está escribiendo la historia de la iglesia, historia que a nosotros nos conviene porque en base a esa historia nosotros vamos a actuar. Bueno, entonces la pregunta de ¿recibiste el Espíritu Santo? Es así como empieza mi primera escritura en Hechos 19, capítulo 19. Pablo, ahora no es Pedro, sino que es el apóstol Pablo, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, él se había encontrado a un grupo que estaban fielmente siguiendo a Cristo, pero sin mayor información, sin mayor doctrina. Está un poquito haciendo un poquito de eco, pero no sé. Muy bien, sin mayor información y sin mayor doctrina. Y ellos le dijeron, es decir, este grupo contesta, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ellos conocieron de Jesús, sabían de Jesús, entregaron sus vidas a Jesús, pero como no tenían otros hermanos especialmente maduros o líderes, o en este caso un apóstol, que lo primero que les pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Por qué les va a hacer esa pregunta primero? ¿Porque es un requisito? Sí, es un requisito, pero no por requisito. ¿Por qué? ¿Porque él quiere que todos estén uniformados? No, porque sabe la importancia que es que los cristianos estén llenos del Espíritu Santo. Que sea una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo. Por eso es la pregunta, no es por fastidiar, no es por molestar, no es por incomodar la doctrina de ellos o hasta lo que aquí han creído. Y ellos sinceramente dijeron, ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. Paso seguido, les dijo, entonces pues, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Porque sí sabía que se habían bautizados, pero no preguntaron en qué. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Esto es bonito porque este ejemplo nos aclara que al principio, como había habido el bautismo de Juan, recuerden que Jesús fue bautizado en el bautismo de Juan, pero el bautismo de Juan estaba dentro de la ley, porque él lo había puesto como un profeta para que todos se bautizaran. Juan estaba enderezando el camino del Señor y a causa de ese enderezar el camino del Señor, ¿qué es lo que necesitaba?
bautizar a Jesús. Entonces, ellos dijeron, nosotros nos bautizamos en el bautismo de Juan. Ahora les cuento la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestros años. Hay personas que leen la Biblia, pero no toda. Y está bien, al principio no se lee toda. Se va agarrando, se entregan a Jesús, van creciendo y de paso en el camino encuentran que Jesús se bautizó. ¿Y quién le bautizó a Jesús? Juan. Y dicen, bueno, si yo soy obediente, como obediente que soy, ¿qué necesito? Gracias, qué rico, gracias. Como obediente que soy, ¿qué es lo que necesito? Ser bautizado. ¿Y quién se bautizó? Jesús. Jesús es mi ejemplo. Sí, mire la lógica. Entonces sigamos el ejemplo de Jesús y me bautizo en el bautismo de Juan. O porque Jesús se bautizó, yo me bautizo. Obviamente, el bautismo que nosotros tenemos es un bautismo que se debe hacer con conciencia. No solo con conciencia, sino que en el entendimiento de por qué nos vamos a bautizar. Y ya que yo pregunto, ¿recibieron el Espíritu Santo? Muchos aquí me han dicho, sí. Otros dicen, bueno, estoy esperando ser bautizada. Y otro dice, pues todavía no. Qué chévere que estamos hablando de esto. Y estos, entre las preguntas que le hace Pablo, resulta que se bautizaron en el bautismo de Juan. Entonces, muchas personas se han bautizado porque Juan se bautizó y porque Jesús se bautizó. No tienen un entendimiento mayor por falta de un conocimiento o de quien les guíe, ¿no es cierto? Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Es decir, Juan ya estaba anunciando la venida de Jesús y les anticipó, ¿sí? Ustedes deben de creer en aquel que va a venir después que Juan estaba ahí presente, ¿no es cierto? Ya sabemos el resto de la historia. Esto es, ¿en quién? En Jesús el Cristo. Esta palabra, el Jesús el Cristo, ¿por qué dice Jesús el Cristo? Porque Jesús es su nombre y Cristo es el llamado como judío que iba a ser el ungido. Cristo quiere decir ungido. La palabra Cristo no viene de cruz, sino que viene de ungido, de el Mesías, de el prometido. Y por eso es que nosotros, o en el Nuevo Testamento, ya se añade la palabra Jesús Cristo, Jesucristo. ¿Han oído, no es cierto? Nosotros decimos, y está escrito en la Biblia, la palabra Jesucristo. Viene de Jesús el Cristo. Pero aquí Pablo les está queriendo ser bien específico, bien claro en decirles Jesucristo, en el nombre de él, ¿sí? Para que crean. Juan estaba enseñando que había que creer en el que venía después de él. Cuando Jesús vino, entonces Jesús iba a enseñarles el bautismo que él tenía que mostrarles. Vamos a esta parte. Dice, cuando oyeron esto, entonces estos que estaban ahí fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esta es la pregunta, ¿no? Estamos creciendo en el cristianismo. Tal vez ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo o no. ¿Qué necesitamos? Bautizarnos en agua. Porque estos que habían creído y que ahora están ahí fueron bautizados en agua. Acto seguido, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, después que fueron bautizados en agua, ¿no es cierto? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y obviamente fueron bautizados y dice, y hablaron en lenguas y profetizaban, igual que los gentiles que vimos, igual que los judíos en el día de Pentecostés. ¿Se da cuenta cómo la Biblia es clarita y cómo nos muestra que todos tenían que ser bautizados para crecer, para desarrollarse? Es que era solo para los apóstoles de aquel tiempo, solo para este grupo, no. Lo hicieron los apóstoles, lo hicieron los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, lo hicieron todos los que estaban con Cornelio en su casa, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Ahora estos otros también
se bautizaron en agua, les mandó bautizarse y después de esto, imponiendo las manos, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, como es obvio, y profetizaban como una señal, las famosas señales. Vamos agarrando la idea, ¿estamos hasta aquí? Perfecto. Eran por todos unas 12 personas las que se bautizaron. Bueno, ahora vamos a ver cómo Jesús instruye a sus discípulos de lo que van a hacer una vez que le haya resucitado. Jesús se va a ir al cielo y les va a encomendar, ya resucitado, se va a ir al cielo para estar con el Padre, a la diestra de él. Pero ya resucitado les va a encomendar a sus discípulos cómo deben de hacer y qué deben de hacer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sus últimas palabras antes de ascender al cielo fueron: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una vez que Jesús murió y resucitó, el Padre le da toda potestad que está sobre la tierra y en el cielo. ¿Sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, ¿quién tiene toda la autoridad en el universo? Porque lo que está en el cielo es el cielo, el universo entero y la tierra. Ya no dejó otro espacio, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Qué es lo que le fue dado en el cielo? Toda potestad. Esa potestad es como toda autoridad. No hay nada debajo de él, no hay nada encima de él, todo está debajo del Señor. Así les empieza diciendo. Recuerden que estoy en Mateo, capítulo 28, verso 18. El final del capítulo y del libro de Mateo, para que termine el capítulo. Así es que con esto va a cerrar Jesús. Y le siguió diciendo: por tanto, recuerden que siempre les he dicho que resalten la palabra por tanto. Ese por tanto es concluyente. ¿Ah? Cuando hacen una ley, la van a divulgar y ponen un por tanto. Así debe de actuarse de ahora en adelante. Esta es la normativa. Por tanto, les dijo a ellos: id y haced discípulos. Esta es la tarea que van a tener ahora los discípulos: id y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, van a tenerse que ir empezando por Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, haciendo discípulos. Mire, hay personas que hacen creyentes, pero todo creyente debe de pasar a ser un discípulo. Porque si solo se queda en creyente, está a la deriva. Está muy fácil de que él pierda el norte. Está muy fácil de que no haga las cosas como deben de hacerse porque no llegó a ser un discípulo. Y por eso les añade diciéndoles: para que sean discípulos tienen que bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la encomienda completa. Ahí está el encargo completo que les está haciendo para que los discípulos también continúen haciendo la obra del Evangelio. Sigue diciendo, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y usted se preguntará, ¿por qué Luis insistes en seguirnos enseñando del bautismo o de este tema o de cualquier otro tema? Porque yo estoy obligado por la palabra, por la petición de enseñarles todas las cosas. No solo nos vamos a quedar en un área de la vida, hay que enseñarles todo lo que Jesús enseñó para que nosotros seamos preparados. Por eso es que hay que enseñar todo. Yo no puedo decir: ay, no quiero incomodar con esto a nadie. Yo tengo que decir, si es alguien se incomoda, pero tiene que saber lo que Dios pidió. Tiene que saber lo que Cristo pidió. Y Él mandó, sí, que enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. Y como conclusión, después de haber enseñado todas las cosas, entonces el Señor les hace una gran promesa. Y esta es la promesa de Jesús: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso, ¿no? Por eso es que en el quehacer de la iglesia, por eso es que en el predicar de la iglesia, por eso es que en el hacer discípulos, cuando yo estoy haciendo esta actividad, yo me siento súper seguro de que el Señor está conmigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ya sea que a mí me alcance antes el fin o que yo llegue al fin con Él. Pero yo voy a estar con Él y Él va a estar conmigo. Esa es su promesa. Amén.
Esto fue la recomendación que él dejó en Mateo. Lo hace también en el libro de Marcos, en el Evangelio de San Marcos. También al final, antes de irse, más o menos en el mismo momento, dice lo que Marcos nos escribió a nosotros. Marcos 16, 15 y 16. Les dijo el Señor, id, ¿se recuerdan? Por tanto, id, aquí les vuelve a decir id, es decir, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Es decir, el Señor no hace acepción de personas. No soy yo el que voy a decir este es salvo, este no es salvo. Yo predico a todos y el que la agarre, la agarra. Amén. Porque se predica a todos. Pero como resultado de esta predicación dice, y el que creyere, algunos se quedan solo ahí, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Algunos cambian los términos, ¿ah? Diciendo que posiblemente más el que no creyere, aclara, ¿no? Será condenado. Algunos no ponen el orden correcto. Muchos piensan que primero tienen que ser bautizados, ¿no es cierto? Y después pueden entrar a la iglesia. Pero aquí nos dicen que creyere y fuere bautizado, será salvo. La salvación no es solo por el creer. La salvación porque el creer, alguien dice, pero momentito, les voy a explicar. El creer va acompañado de una acción. No puedo decir yo que creo y no actúo en lo que creo porque entonces no creo. ¿Ah? El que dice creo debe de actuar y a veces usamos el creo. Ah, no, yo creo. Y por eso el Señor trae pruebas para ver si lo que creo, creo. Para ver si puedo actuar. ¿Y cómo saber si creo? Pues una prueba, cuando estudiamos es que nos pasan un test, unas preguntas. Y nos preguntan para saber cuánto yo sé. ¿Cuánto? Y yo tengo que responder. Si yo sé, contesto. Entonces también acá, cuando uno cree, pues el que cree obedece, el que cree actúa, el que cree oye la palabra, dice yo creo lo que dice la palabra y yo la actúo. Entonces el que creyere y fuere bautizado, entonces yo digo yo creo, tengo que ser bautizado y entonces seré salvo. El orden es importante. Por eso Pablo les dijo, ahora es necesario que se bauticen para que entren a la familia. Es necesario que crean, es necesario que reciban el Espíritu Santo para que crezcan. El Espíritu Santo es para crecer. El bautismo es para obediencia y para al mismo momento ser parte de la iglesia y ser salvo. Lo estamos viendo aquí en la escritura. Qué hermoso, ¿no? Que lo tenemos escrito. Al que no será condenado. Y añade después, estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué? Porque es obvio que si creen, las señales los van a seguir. Hay personas que en vez de que las señales los sigan, hay personas que van tras las señales. ¿Ah? ¿En dónde hay señales para ir tras las señales? ¿Dónde está pasando esto para ir tras esto? Cuando usted cree, las señales lo van a seguir a usted. Es decir, usted habla, predica, impone sus manos. Y las personas van a recibir el Espíritu Santo o las personas van a ser sanadas. Por eso es que es importante. Estas señales seguirán a quienes, según la Biblia. Fíjense que no les está diciendo a ustedes solitos apóstoles. Está abriendo el panorama. Está diciendo a los que creen. Por eso es tan importante la fe, tan importante creer lo que dice la palabra, actuar en lo que uno cree para decir estoy actuando en lo que creo. Y dice aquí, para el que cree. Yo cuando oí esas escrituras y las creí, apenas era yo un siervo que casi ni siquiera iba a la iglesia, pero escuché lo que aquí dice y empecé a actuar y Dios empezó a manifestar y las señales me siguieron. Las señales se dieron. Yo no estaba esperando una señal. Cuando yo oré por la primera persona endemoniada, esta persona yo no sabía lo que iba a pasar, no sabía, pero yo estaba obedeciendo, yo estaba creyendo, yo estaba solito.
a medianoche, a las 12 de la noche, en un campo tirado en el suelo con una mujer metida ahí entre el césped. Ella era morenita y solo le veía la cuenca de sus ojos. Y ella estaba bien endemoniada, bien fuerte endemoniada. Y yo cuando dije, en el nombre de Jesús te sales, diablo, Satanás, ella pegó un grito. Yo no le dije pega el grito, pero ella pegó un grito y de ese grito fue libre. Se levantó sana, se levantó sin los demonios, pero gritó. La señal hubo, no solo que se sanó, sino que gritó. Cuando María Teresa llegó con los bomberos, porque María Teresa andaba corriendo buscando a los bomberos, no tenía otra idea que hacer. En ese campo vimos a unos bomberos que estaban del otro lado, en una estación. María Teresa se corrió, se pasó todas las calles hasta que llegó a los bomberos. Los bomberos no podían venirse con el carro en línea recta, así es que se fueron a un trébol a dar las vueltas hasta que llegaron donde yo estaba. Pero entonces la mujer ya estaba sana. Yo experimenté obediencia, creer, y el Señor hizo el resto. Amén. ¿Qué va a hacer usted? Creer, actuar, imponer sus manos, orar. ¿Y quién va a hacer el resto? El Señor. Dijo, en mi nombre, es decir, no en mi nombre, en el nombre del Señor. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Son las señales que seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios como una señal. Entonces yo digo, o sea que yo estoy con Dios y Dios está conmigo, porque este demonio salió. No había nadie más acá. Él gritó y la mujer fue libre. El demonio se fue del grito. Hermoso. Dios es grande. Tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas son señales que van a seguir a quienes, a los que creen. Si usted es un creyente y ha sido bautizado, usted va a seguir estas señales a usted. ¿Qué tiene que hacer? Creer y actuar. Cuando se presente una oportunidad, piense, voy a llamar a Luis Toledo, voy a llamar a fulano, o piense, voy a llamar al Señor que está conmigo y voy a imponer mis manos para que sane la persona. Y la enfermedad se va y el demonio se va y las señales lo van a seguir acompañando a usted. Tomarán en sus manos serpientes. Yo no se me olvida una vez que me había ido de retiro a Miami, ¿qué le parece? ¿Ah? Me había ido de retiro a Miami con unos pastores. Estábamos para estar varios días metidos en la casa pastoral, en el lugar pastoral de una iglesia de Miami. Pero usted sabe que en Miami llueve duro y a veces se inunda. Así es que cuando salieron los hermanos para salir e irse a sus carros, se encontraron que había agua. El agua estaba como más o menos unos 5 centímetros en alto. Pero no solo el agua. En la puerta, en el hall, en la parte de adelante, para poder salir, había una culebra, una coral. Era más o menos como de casi 70 centímetros. Y la coral estaba nadando hacia la puerta y se movía. Y ellos se sentían atacados por la coral que no podía subirse, pero estaban así. ¿Y ahora qué hacemos? La coral está ahí. Cuando yo salí y les vi acorralados, pues salí, metí el agua en los pies y le puse mi pie encima de la culebra y le agarré la cabeza. Y después la fui a matar. Porque yo no tenía miedo. ¿Por qué vas a tener miedo? Porque si me muerde, me muero. ¿Sí o no? Yo no quiero que me muerda porque me muero. Y el miedo hace que no actúes. Pero yo no tenía miedo. Yo le puse el pie y agarré la culebra. Y todos se quedaron así como, ¿qué pasó aquí?
Una historia, otra historia. Comerán y no les hará daño. Cosa mortífera y no les hará daño. Entonces yo digo ¿qué me podrá hacer mal? ¿Qué estará dañado? ¿Qué estará enfermo? ¿Qué me puede hacer daño? Y ahora corren todas las teorías de que no comas esto, no comas lo otro, porque te hace daño, porque te vas a morir. Está bien si alguien no come por salud, muy respetable. Sabe que esto le está haciendo daño y dice, prefiero no. Está llevando una dieta que lo cubre, pero muchas personas que empiezan con una dieta lo convierten en una manera de decirle a los demás, no comas porque te vas a enfermar. Uy, y no se murió cuando se comió todo eso. ¿Ah? Y como otra vez vuelvo a repetir, las personas que no pueden comer algo sigan con su dieta. Aunque yo como de todo, no hago de eso una doctrina para que todos coman como yo como. Respeto a los que no comen como yo como. Pero yo como de todo. Cosas que dicen los demás que son mortíferas, yo me las como. Ay, no, ese chancho te va a matar. Pues a mí no me va a matar, a mí me va a caer bien. Ahora, Luis Toledo, ¿estás desafiando la medicina? No, no desafío la medicina. Yo creo que aunque comiera cosas mortíferas no me da daño. Uno, dos, leo la escritura que dice que todos los alimentos Dios creó para que se puedan comer con acciones de gracias, porque por la oración y la palabra son santificados los alimentos. La oración y la palabra los santifica. ¿Cómo así la palabra? Cuando bajó ese lienzo con todos los animales impuros, ni siquiera los comunes, los impuros, el Señor le dijo a Pedro, mata y come. ¿Se recuerdan que ya lo vimos? Y Pedro dijo, no, Señor, ninguna cosa impura he comido. Y el Señor le vuelve a repetir, Pedro, lo que yo llamé puro, lo que yo he santificado, lo que yo he limpiado, tú no lo llames impuro. Entonces, cuando yo me siento a la mesa, yo oro por los alimentos y los bendigo. Un poquito impuros, muy impuros. Para Dios no hay imposible. Dios sana a los poquitos impuros y sana a los muchos impuros y hace que sean de provecho para mí. Y tengo aquí a mi familia de testigos que saben que yo como de todo. Martita, ¿es cierto o no? La Martita también me conozco porque a la casa de ella yo voy a comer muy seguido, ¿no es cierto, Martita? No les cuento la historia. ¿Por qué? Pero yo como de todo. El exceso de lo que coma es mi responsabilidad. Por eso meto la barriga. ¿Ah? El abuso de las cosas es lo que a veces a uno le puede hacer daño. Pero yo digo esto no para que vayan y coman ahora de todo, sino que los que ya tienen una manera de comer y de vivir, háganlo creyendo que lo que están haciendo es correcto. Yo lo que creo es que estoy haciendo con base a la palabra y puedo decir con toda confianza, he vivido todos estos años de salud y de bienestar. No visito al médico. No estoy yendo a visitar al médico. No me enfermo. No me ha dado el COVID hasta ahora. Algunos piensan que soy sin síntomas, ¿cómo se dice? Sintosomático. Ah, sintosomático. Esa palabra rara. No sé qué es esa palabra, pero lo que pasa es que a mí no me da. Porque no solo no tengo síntomas, sino que tampoco tengo el cuerpo que me salga que tuve. Los exámenes no me salen que tuve, pues está bien que no tenga síntomas, pero los resultados deberían decir que sí tuvo, pero no tiene síntomas. Pero yo no tuve porque los resultados dicen que no tuve y los síntomas dicen que no tuve y no he tenido porque tampoco me tuve secuelas. Una gripe, una enfermedad de un día y medio, superada creyendo, orando
bendiciendo. María Teresa estuvo con COVID en casa. Yo estuve todo el tiempo durmiendo en el mismo cuarto con ella, atendiéndole, llevándole la comida. Y pasábamos juntos. Porque creo que nada me hará daño. Tiene que usted creer en la palabra, no en mí. Cree en la palabra, hasta donde le alcance su fe. Amén. Vamos a ver entonces qué sigue pasando en la Biblia. Porque la Biblia nos está enseñando cuánta cosa y qué cosas, ¿no es cierto? Dice así, Colosenses 2:12. Mire lo que hace el bautismo. Sepultados con él, ese él está tildado y subrayado, en el bautismo. Es decir, que cuando yo me bautizo en agua, yo soy sepultado en él. ¿Qué es ser sepultado? ¿Jesús fue sepultado? Por supuesto que fue sepultado. Sabemos cuando sepultan a una persona. Le ponen o en una cajita o le meten en un lugar o le ponen en la tierra y le echan tierra y lo entierran. Lo sepultan. A Jesús le sepultaron, pero él no se quedó sepultado, amén. Se levantó al tercer día. ¿Estamos claros de esto? Pero aquí dice sepultado con él, es decir, a mí me sepultaron con él. ¿En qué día, Luis Taleo? Capaz que vas a contar que también estuviste en Israel el día que Jesús murió y te sepultaron. No, dice sepultados en el bautismo. Cuando a mí me bautizaron, me sepultaron con él, en el cual fuisteis también resucitados. Es decir, me sepultaron con él y también fui resucitado porque me levanté. Cuando a mí me metieron en el agua, no me dejaron ahí, gracias a Dios. ¿Ah? Sino que del agua del bautismo yo salí. Me metí completamente como que estuviera sepultado y salí. Cuando uno se mete en el bautismo, el viejo hombre muere sepultado y él se levanta el nuevo resucitado. ¿Qué le parece? Hay algunas personas que se han bautizado sin mayor entendimiento. Cuando oyen estas cosas, a veces dicen, vaya, sí me dan ganas de bautizarme otra vez. ¿Ah? Porque se les amplía el criterio. Pero dependiendo de lo que usted crea, si usted cree que ya fue bautizado, pues ya fue bautizado y lo puede creer. ¿Verdad? Entonces aquí dice, entonces, ¿cómo? Mediante la fe. Ahí es donde actúa la fe. Ahí es donde lo que yo leo, creo. Luis, ¿en qué rato te metiste y se cayeron tus pecados y tú moriste y te levantaste? Bueno, en primer lugar, en el testimonio de mi vida. Segundo lugar, mediante la fe. Porque yo creí en el poder de Dios, el cual levantó de los muertos a Jesús, y ahora yo creo que al morirme en la semejanza de su muerte, me levanto en la semejanza de su resurrección. Y yo de aquí en adelante ya estoy resucitado en Cristo Jesús. Aunque mi cuerpo llegara a morir, yo ya tengo la vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Porque esto es un cuerpo de carne. No sé si voy a estar cuando Cristo venga, no lo sé. Pero si Él viene y estoy vivo, me voy con Él. Usted también, amén. Y si he muerto, pues me va a levantar de entre los muertos. Este es Colosenses. Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 3:21. Mire lo que dijo Pedro, el apóstol Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Lo mismo que se dijo algo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El paréntesis no es para anular lo que se dice, sino para ampliarlo y expandir el concepto. ¿Están de acuerdo, no? Ese no es solamente para aclarar, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la que aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La aspiración de una buena conciencia para con Dios es por la fe. Porque mi conciencia me dice que yo he creído, ¿ah? Y que ahora es como una aspiradora, como la aspiración, dice, de una buena conciencia hacia Dios. Entonces me chupa como una aspiradora y me pone en buenas condiciones con Dios por la resurrección de Jesucristo. Si no leyéramos el paréntesis que es aclaratorio, diría, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva
por la resurrección de Jesucristo, ¿sí o no? Pero el paréntesis está para hacer una aclaración. Así es como usamos los paréntesis en la gramática, ¿no es cierto? Así es que qué lindo, ¿no? La escritura, no solo lo que pasó con Pedro, no solo aquí, en todos lados sigue ampliando y exponiendo la importancia del bautismo. Romanos 6, 2, 3. Dice así, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que yo he muerto al pecado? En el bautismo. En el bautismo muero al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo, ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pues obviamente, ahora que yo he muerto, ¿cómo es que voy a andar en pecado? Entonces yo me aparto de todo lo que es pecado. Si viene un mal pensamiento, lo echo fuera. Si me equivoco o hago algo, le pido perdón a la persona, le pido perdón a Dios. Rápido me pongo a cuenta, no vivo en el pecado, no me mantengo en el pecado. Y ahí la otra pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su qué? Muerte. Por eso es semejanza de la muerte. Ahí entra el famoso paso de Egipto, ¿no es cierto? Saliendo de Egipto todos los israelitas. Cuando salían de Egipto todos los israelitas, para poderse huir, ¿qué tuvieron que hacer? Pasar por el mar, pero ¿cómo? ¿Pasaron caminando por encima? Dios les abrió el mar. Moisés alzó su vara y el mar se abrió y se hizo pared de un lado y pared del otro. Y ellos pasaron el lodo. No, dice la Biblia que pasaron en seco, pero pasaron no arriba, no en medio, abajo. Ese mar por el nivel, el mar les estaba cubriendo. Y ese paso simboliza el bautismo en agua. Porque todo Israel pasó por abajo y salió del otro lado ya sin sus perseguidores, ya sin Faraón. Pero ellos tuvieron señales, se abrió el mar, se volvió a cerrar y ellos tenían miedo. Hay cristianos que ya son bautizados y andan con miedo. ¿Miedo de qué? Del diablo. Andan viendo diablos por todos lados en vez de ver la bendición. Ven diablos. ¿Por qué? Necesitan evidencia, necesitan las señales de que usted está con Dios. Necesita que usted ya sea lleno del Espíritu Santo, sea bautizado y empiece a poner manos, empiece a predicar y ver las señales que le están siguiendo. En vez de que piense que el diablo le está siguiendo, le van a seguir las señales. ¿Qué le parece bonito, no? Hay algunos que van tras las señales y el diablo tras ellos. Entonces ya siente que el diablo les pisa el poncho, la cola. No creo que tengan cola. Usted va bendiciendo, usted va haciendo bendición y el diablo se va haciendo a un lado. Todos los egipcios que salieron estaban con temor si a ver si en algún otro rato se iba a volver a pasar Faraón y su ejército que les perseguía. ¿Saben qué pasó? Que estando ellos ya del otro lado, las olas, el mar empezó a sacar los muertos. Empezó a echar los muertos a la orilla del mar. Todos los que se habían muerto. Las olas a botarles a la orilla del mar. Y los egipcios, los israelitas que estaban viendo en la orilla, los muertos, todos aquellos que los perseguían están muertos. ¿Cuántos creen que el que le perseguía ya está acabado? Muy bien. Entonces, si ya está ahí acabado, ¿por qué temo? Entonces, no voy a tener temor. No voy a tener temor. Porque yo ya sé en dónde está el enemigo. El diablo fue vencido en la cruz por Cristo Jesús. ¿Cuántos saben esto? Y a mí me ha dado la victoria el Señor. Y a mí me ha dado para que yo camine en la victoria.
Y si en algún rato ese mentiroso me trata de engañar, va a tener que ser con sus mentiras en contra de la palabra de Dios y haciéndome creer a mí que no funciona la Biblia, que lo que el Señor Jesús me enseñó no necesariamente es para vos. Yo le voy a decir, te callas, diablo cochino, porque toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y por supuesto que él va a tratar de engañarnos y mentirnos. Es su especialidad. Mentir es su especialidad, engañar. Y es lo único que sabe hacer ahora a los hijos de Dios. En el mundo él hace lo que le da la gana, pero a los hijos los engaña. Y hay hijos que siendo hijos oyen todas las noticias y piensan que esas noticias todas les va a afectar a ellos. Yo oigo las noticias y digo yo, Señor, yo estoy en tu reino. Yo estoy creyendo lo que tú ya hiciste. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sigue Romanos, porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ahora ¿en qué? En vida nueva. Salimos para una nueva vida. Salimos para hacer la gloria de Dios. Salimos para manifestar la gloria de Dios. ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? ¿Ya fuiste bautizado en agua? Yo ya tengo 2 candidatos que se quieren bautizar en agua. Uno de ellos es María. Si no hay más, hoy mismo bautizamos a María en mi casa. Si hay más, esperamos a los demás y nos podemos bautizar la próxima semana, arreglamos el bautismo para el resto. Pero no es posible que nos quedemos solo viendo el cristianismo, solo tomando lo que me gusta, las partes que se acomodan a mí. Yo creo, pero esa parte no la creo. Bueno, usted se está enfrentando no a mí, usted se está enfrentando a la palabra. Lo que yo le estoy dando está sacado de la palabra de Dios. Y usted tiene que saber que esto es Romanos capítulo 6, verso 4 y 5. Así también nosotros andamos ahora en vida nueva. Así es que nosotros en el reino de Dios andamos en la vida nueva de Dios. Aunque el mundo se esté cayendo, aunque a mi lado caigan 1000 y 10,000, a mí no me caerá. Aleluya. Yo me entusiasmo con la palabra, porque esa palabra me vuelve a revitalizar. Vuelvo a seguir creyendo, vuelvo a animarme a decir así es. Vuelvo a ver mi pasado, decir, bueno, he hecho las cosas y en algo me he equivocado, me corrijo. Si algún temor me vino, le pido perdón a Dios por el temor que me vino y que yo me dejé correr por los miedos y por los temores. Yo debo de creer la palabra de Dios y vivirla. Sigue diciendo Romanos capítulo 6, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente en él, en la semejanza de su muerte, semejanza, yo no me morí, pero sí lo hice en la semejanza, y por la fe, mis pecados se quedaron en el fondo del mar. ¿Ah? Mis pecados se quedaron en el bautismo del agua. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de la muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si es cierto que muero en el pecado, porque hay unos que dicen, ay, qué bueno, yo sí quiero que se muera mi pecado. Pues también tiene que creer que también va a ser resucitado, porque usted no se va a quedar aquí. Si a usted le bautizan y no lo sacan, usted ya no fue resucitado. Se va a morir ahí en el agua.
con todo y el pecado que está dejando. Pero en el bautismo uno entra y se levanta. Si yo creo que mis pecados murieron, también creo que cuando me levanto voy a estar en su resurrección. Seremos también en su resurrección la misma semejanza. ¿Cristo resucitó? Pues también yo voy a resucitar. También tú vas a resucitar. También los que creamos vamos a resucitar. Y esa es la gran esperanza que tenemos. Que ahora estamos viviendo esta vida haciendo la voluntad de Dios, predicando el evangelio, hablando de su reino, sanando a las personas, echando fuera demonios. Las señales nos van a tener que acompañar. No sé cuántos de ustedes de jóvenes, tal vez les tocó salir solos y su papá le dijo a su hermano, eso les pasaba mucho a las damas, tal vez a las damas, ¿no es cierto? La jovencita se iba a ir y el papá le decía al hermano, acompáñale, síguele a donde vaya. ¿A quién le pasó eso? A una. A ti también. Ah, se dan cuenta. A las demás, siga nomás. ¿Y qué hacía la persona? ¿Le seguía? Es porque el papá le va a preguntar, ¿y le acompañaste? Sí, ¿a dónde fue? No, yo iba atrás. Las señales, dice mi Dios Padre, que las señales me van a acompañar a donde yo vaya. Cuando yo ore, la señal se va a manifestar. Las señales me están siguiendo a mí, yo no ando tras las señales. Hay personas que quieren estar tras las señales, ¿no? Yo recuerdo que un amigo nos quería contar que él había estado donde estaba la acción. ¿Cuánto le gusta estar donde está la acción? Y siempre le cuentan a uno, dice, yo no estuve. Así es que un día hubo un accidente cerca de su casa. Y él dijo, ¿cómo les voy a contar a todos que yo vi el accidente y estuve aquí? No me van a creer, éramos compañeros. Entonces llegan los periodistas, ¿no? Y van a tomarle fotos a la escena del accidente. Y él estaba tan pendiente que se vaya a poner enfrente de la foto. Claro que aquí está el carro chocado y él atrás y los camarógrafos de aquel lado. Y bueno, pasó. Día lunes, la noticia del accidente. Y él ve que en el periódico él salió en la foto. Y lleva el periódico a la clase de nosotros y dice, miren, yo estuve en ese accidente y lo vi. Y nosotros, mentirosos, no te creemos, quién sabe, ¿no? Si estuviste o no, miren. Y nos abre el periódico y él estaba en la parte de atrás con los ojos así abiertos. Porque él se quería asegurar, no estaba asustado del accidente, él quería asegurarse de que salió en la foto. ¿Quieres tú ver un milagro? ¿Te vas a tomar la foto con el milagro? ¿O vas a ser tú el que va a provocar el milagro? ¿Eres tú el que vas a ir y poner tus manos? ¿Te vas a hacer acompañar de alguien? Hemos visto la mano de Dios y hemos visto muchos milagros, ya hechos por nuestra propia mano o por los que estamos acompañando. Tenemos evidencia suficiente de que la mano de Dios está conmigo, con nosotros. Pero en algún rato yo tengo que empezar a ser ese protagonista, no para salir en la foto, no para presumirle a los amigos, sino para decir, Dios, se cumple tu palabra. Sabiendo esto, sigue diciendo Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no más siervos del pecado. Yo ya morí, estoy juntamente con Cristo crucificado, yo ya no sirvo al pecado, ahora sirvo a mi Dios, ahora vivo para Él y le creo y hago lo que Él me pide. Y si es de poner manos, pongo manos y oro y vamos. Yo recuerdo que cuando fui a visitar a Pablo,
Aquí está su esposa, Leo. Con cariño así me dijo que le dijera Leo. Pablo se levantó con ánimo. Había estado muy débil y se fue a la sala a estar con nosotros, el esposo de Leo. Y se sentó. Ya estaba la presencia de Dios con nosotros en ese lugar, porque cuando tú vas a visitar en el nombre de Jesús, el Señor va contigo. Así es que él empezó a contarnos historias. Quería contarnos. Es un hombre que ha vivido cosas hermosas, historias lindas. Yo quería escuchar sus historias y también quería orar y bendecirle. Y no quería abusar del tiempo de ellos porque había estado débil. Leo como testiga. Yo me acerqué a un banquito a donde él estaba y le agarré sus brazos, sus manos. Y le dije, siga hablando, siga contando, porque mientras usted habla, yo oro en silencio e impongo mis manos sobre usted y Dios lo va a estar sanando. Así lo hice. Estuve con las manos sobre Pablo todo el tiempo, orando en mi mente y escuchando sus lindas historias. Ya todos sabemos el resto. Pablo, que no tomaba nada, ese rato se tomó todo el vaso de rosa jamaica que María Teresa le llevó, que le calentó Leo. Y después él salió hasta afuera a dejarnos, a la puerta del jardín de su casa. Por supuesto que también oramos por él, si hubo chance de orar por él. Pero yo creo que algo hago yo, que estoy haciendo, que estoy tocando, que estoy bendiciendo. Lo que sus pies toques va a ser bendecido. A donde usted vaya y ponga sus pies, crea que está bendiciendo ese lugar. Todo lo que pise la planta de tus pies, Dios te lo da. Dios te bendice. Y si alguien no te recibe, dice la Biblia, salgan y sacuden de ese lugar hasta el polvo de sus pies. Porque estas personas no es que no te quisieron recibir a ti, no quisieron recibir al Señor que tú llevas. ¿Qué le parece? Así es que estoy seguro que están con ganas. Francisco, una vez más, bendecimos tu cuerpo. En el nombre de Jesús, para que estés 100% sano. Vamos a imponer tus manos sobre ti. Bendecimos a Pablo en el nombre de Jesús, para que se levante y esté sano. Toda enfermedad se va en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor, por las vidas de cada uno. Y si alguno está teniendo algún conflicto personal, algún área de su vida que no sabe ni siquiera cómo tratar con ella, hoy vamos a orar y los vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar?